Bien, ¿cómo nos fue? ¿Listos para nuestra segunda parte? Sí, señor. ¿Alguna Listos, profe. pregunta, alguna inquietud? Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta segunda parte? Bueno, no olviden registrar su asistencia, ¿no? Estaba mirando que faltan personas por registrarse. Ahí les voy a publicar de nuevo el enlace. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la segunda parte? Vamos a la parte práctica, o sea que preparen su computador. Y vamos ahora a, bueno, la primera parte es toda esta de definir qué es una variable, cómo la clasificamos. Después vendría la primera fase de la estadística, que sería la recolección, ¿no? La recolección de la data. La recolección que puede ser pues de muchas maneras, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, con todas las variedades de encuesta, una entrevista, etcétera. O podemos, una segunda manera, recibir ya la data. Alguien la ha recogido por nosotros, que es el caso que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Recibimos una tabla de datos. ¿Sí? Una tabla de datos. Entonces, para la tabla de datos, vamos a trabajar con el archivo Excel que dice asociados, ¿sí? Cooperativa Mar asociados. Para reconocer cómo es una tabla de datos, dar algunas definiciones sobre las características de las tablas de datos y posteriormente, bueno, y sobre la tabla de datos asociados también vamos a hacer, además de las características, vamos a considerar la variable aleatoria discreta. ¿Listo? Eso usualmente se escribe así, ¿no? Venga, borro eso, que no quedó bien. Nosotros vamos a escribir siempre VA, siempre variable aleatoria. Me falta comentarles que es una variable aleatoria. Antesito de irnos para allá, hagamos esa pequeña aclaración. La iba a hacer antes del break. Hay otra clasificación de variables. Les dije que habían dos y que yo les avisaba cuando fuera la otra. ¿Sí? Hay otra manera de clasificar las variables y es si nosotros podemos predecir el valor que va a tomar la variable. Este es cortitico. Si nosotros podemos predecirlo. Alguien me escribe que se le congeló a Allison, pero aquí en mi monitor ya está ok. Hay que darle tiempito que de pronto se demora un poquitico en refrescarse por la conexión. Siempre que la pantalla les quede quietica, lo mejor es que esperen porque pues la conexión vuelve y la activa. Entonces, si nosotros podemos predecir una variable, hay dos tipos de variables. Las variables determinísticas, otra clasificación, ¿no? Y las variables aleatorias. Bien. ¿Qué es una variable determinística? Una variable determinística es esa variable que nosotros podemos determinar el valor que va a tomar. Se puede determinar, se puede establecer el valor y ese es establecer con certeza. Se puede establecer con certeza el valor que va a tomar. Hay muchas variables que mediante un modelo, mediante una norma, mediante una ley, por una costumbre, por una expresión matemática, nosotros podemos saber qué valor va a tomar la variable. Supongan, por ejemplo, la variable que sea porcentaje de IVA a pagar. Porcentaje de IVA a pagar en las compras. Pues los porcentajes de IVA están determinados. Entonces sería una variable determinística porque hay una norma, una norma que determina qué porcentaje de IVA hay que pagar dependiendo pues del producto. Lo que no está determinado es el monto, porque eso sí depende del valor de la compra. ¿Verdad? Entonces el porcentaje de IVA a pagar sería un buen ejemplo de variable determinística. Todos esos valores que están ya está, por ejemplo, los porcentajes en los parafiscales, los porcentajes en el pago de la seguridad social.
todas esas variables están determinadas por normas que ya definen qué porcentaje se paga. Entonces, si tuviéramos en algún contexto esas variables, pues serían variables determinísticas que pues no tienen mayor necesidad de ser estudiadas, porque pues ya uno sabe, ya sabemos qué valor toma la variable, cómo se comporta con suficiente anticipación. Las que son de mucho interés son las variables aleatorias. Aleatoria es sinónimo de azar, es sinónimo de estocástico. Son variables que también se llaman estocásticas. Son variables que nosotros no podemos predecir. Así sean muy sencillas, no son predecibles sus valores. ¿Qué valores va a tomar la variable? No hay manera de predecir esos valores. El mejor ejemplo, el ejemplo más que nos puede ayudar mucho es el resultado de lanzar un dado. Que esa sea la variable. La variable que sea el resultado de lanzar un dado. Pues el resultado de lanzar un dado es un experimento muy sencillo. Más sencillo es el resultado de lanzar una moneda. Hagámoslo con la moneda, ¿sí? Esa que sea la variable. El resultado de lanzar una moneda. Ese es el típico cara y sello, ¿no? Entonces, en condiciones normales y con una moneda honrada. Condiciones normales, pues es el experimento normal. Quiere decir que la moneda va por el aire, cae y uno lee la cara de arriba. Entonces, ese es un experimento en condición normal, ¿no? Porque podríamos hacer otro experimento, ¿no? Lanzar la moneda y leer la cara que queda debajo. Podría ser otro experimento, ¿cierto? Y que la moneda sea honrada. ¿Qué quiere decir que la moneda sea honrada? Que no tiene ninguna composición física ni nada, ni aleatoria, de aleación quiere decir, ni de aleación que privilegie más un lado que otro, o sea, no es una moneda cargada. Entonces, cuando hablamos de dados honrados y de monedas honradas, nos referimos a eso. Dados naturales, ¿no? No tienen ningún truquito. Y los experimentos normales. Entonces, ¿cuál es el resultado de lanzar una moneda? Pues nosotros vemos que la moneda cae cara o sello, ¿cierto? Cae cara o cae sello. Pero no sabemos con certeza cuál valor va a resultar en el experimento cuando lancemos la moneda. Entonces, esa es una variable aleatoria. Todas las que hemos trabajado hoy han sido variables aleatorias. La estatura de una persona. Digamos que estamos midiendo la estatura de los aprendices del centro, de los clientes del banco, ¿sí? Pues las estaturas son aleatorias, no hay manera de predecir la estatura de una persona. No hay una regla, no hay una norma, hay que ir y medirlo. Uno puede decir, no, pues es alto, es bajo, es medio. Uno puede decir, no, mide por ahí unos 78. Pero eso es ahí un aproximado, es decir, flash, con certeza, predecir la estatura de las personas no es posible. Los ingresos, el estado civil. No hay manera de predecir un estado civil. Si usted está haciendo una encuesta y digamos, están entrando las personas encuestadas, usted no puede de ninguna manera establecer su estado civil. De pronto, si le ve la argolla en el dedo anular, podría sospechar que es casado, pero no lo puede predecir, ¿cierto? Entonces, todas son variables aleatorias. Las variables aleatorias son las que son de interés para nosotros. Entonces, miren cuáles son nuestras variables de interés. Por este lado, las aleatorias, ¿cierto? Por esta clasificación. Y en la otra clasificación, las cuantitativas. ¿Listo? Las cualitativas pues pueden aparecer, pero son de menos interés. Nuestros modelos son todos modelos matemáticos, los modelos de simulación, entonces son sobre valores, sobre datos cuantitativos. Y por eso escribimos, entonces por eso es la que les estaba escribiendo aquí, que íbamos a, ¿dónde era que estaba haciendo? ¿Sí? Que aquí, que estaba escribiendo esto, que estaba escribiendo una variable aleatoria discreta.
Esa era la razón por la que, aquí escribía variable aleatoria. Entonces es muy común que escribamos así, variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua. Entonces en el otro ejercicio vamos a trabajar la variable aleatoria continua, ¿sí? Y nos vamos a preocupar por la organización de los datos. Muy bien. Entonces, por favor, abramos el archivo. Primero el que dice asociados. Listos. Abran ese archivo. Lo que dice, creo que se llama, bueno, el archivo se llama Datos Comar versión 5, pero allá en la plataforma decía algo de Datos Comar asociados. ¿Listo? ¿Ya lo tienen por ahí? Bueno, entonces avanzamos. Estos datos, esta es una típica tabla de datos. Es pequeñita, pero es una típica tabla de datos. ¿Cómo se reconoce? ¿Qué características tiene una tabla? Bueno, primero que todo, una tabla de datos es diferente a una tabla de informes. ¿Mm? Es diferente a otras cosas, es una tabla dinámica, eso es otro asunto. Esta es una tabla de datos. Las características de las tablas de datos es que no tienen, por ejemplo, títulos. Arriba no dice relación de asociados de la cooperativa, preparado por fulano. No tiene eso que se llamaría la metadata. No la tiene en la tabla. ¿De acuerdo? Segundo, pues aquí no es necesario bordes o negrillas. Yo le puse negrillas a la primera, pero únicamente para destacarla. Ni relleno, ni colores de relleno, ni nada. Es muy escueta. Una tabla de datos es algo muy escueto. ¿Mm? Siempre en una tabla de datos, como no tiene títulos, usualmente las tablas de datos empiezan en A1. ¿Mm? Allá arriba en la A1, arrancan allá. A veces puede haber una columna adicional para enumerar los datos. Entonces, en una tabla de datos, siempre, en una tabla de datos, la primera fila, esta primera fila, ¿sí? Son los campos. Los campos. O también se llaman los atributos. ¿Sí? O los campos. Y para nosotros, pues son las variables. Todos son nombres para la primera fila. Siempre en la primera fila están el nombre de las variables. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una variable que se llama fecha de nacimiento, otra variable que se llama género, otra variable que se llama estado civil, ¿cierto? Otra variable, número de personas a cargo, mira por aquí, ahí en la columna D. Otra variable que se llama salario, estrato, profesión. Esas son las variables que tenemos acá. Bien. Y horizontalmente en cada fila, así en una fila, en una tabla de datos, una fila se llama un registro. Un registro. Cada una de esas filas es un registro o también una instancia de la variable. Sí, estoy confirmando ese dato, sí. O también una instancia de la variable. Entonces, por ejemplo, en la fila 4, aquí en la fila 4, ahí tenemos un registro. Toda esa fila es un registro. Mire, es una persona que nació el 20 de octubre de 1926, femenino, estado civil viudo, personas a cargo pues no tiene un salario de 1.400.000, su nivel de estudios es tecnólogo, todo eso es de una sola entidad, de un solo personaje. Es pensionado, profesión pensionado y estado laboral pues pensionado. Entonces horizontalmente tenemos los registros, así horizontal. Verticalmente tenemos las variables.
Esa es la característica de una tabla de datos. Siempre está organizada de esa manera. Bien. Entonces hagamos un pequeño ejercicio de clasificación. A ver, género. ¿Quién me ayuda? Bueno, no una que no hayamos hecho. Salario. Profesión. La variable profesión. ¿Sí? Aquí ya tenemos los datos. Aquí ya es peligroso la clasificación, como les dije al comienzo, ¿no? Pero ¿cómo la clasificaríamos la profesión? Ya sabemos que es aleatoria. ¿Quién me ayuda? Hable. ¿Puede ser independiente? Adelante, David. ¿Cómo es la variable? ¿De profesión puede ser independiente? El tipo de variable, no, la clasificación. Puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Cuál de las dos sería? Cualitativa. Cualitativa porque mire todos los valores que puede tomar la profesión son auxiliar, ama de casa, empleado, enfermero, ¿cierto? Abogado. Esos son los valores que puede tomar, que podía haber tomado esa variable. Si queremos saber qué valores tomó, pues un pequeño filtro aquí nos ayudaría, ¿no es cierto? Datos, filtro, y aquí podemos ver los valores que tomó. Mire, visitador zonal, trabajador social, técnico, supernumerario, secretaria, psicólogo, todos son los valores que tomó. Sí, pero recuerden que nosotros la clasificamos antes de haber tomado los valores. Bien, entonces sería una variable cualitativa. ¿Ordinal o nominal? Nominal. Nominal porque las profesiones no tienen jerarquía, ¿no? No hay una más arriba y otra más abajo. ¿Dicotómica o politómica? Politómica. Politómica, mire todos los valores que tomó. Todos los valores que tomó. ¿Listo? Entonces es politómica, muy bien. Un peligro de clasificar las variables cuando ya están los datos es el siguiente, miren, el salario. ¿Sí? Nosotros ya, pues este salario es una variable, a ver, cuantitativa continua. ¿Estamos de acuerdo? El salario, cuantitativa continua. ¿Sí? Pero si usted mira los valores que toma, ¿sí? Entonces mire, ahí salario 0 y después salario 100.000. Entonces, si miráramos los valores que tomó, entonces usted diría, entre 0 y 100.000 no hay nada. Entonces es discreta. O usted dice, entre 100.000, si se ven esos numeritos allá, venga, le pongo un colorcito. Usted diría, entre 100.000 y 114.262 no hay valores, o sea, es discreta. Entonces estaría clasificándola pues muy mal, ¿cierto? Pero porque está viendo los valores que la variable tomó. Entonces, ese es el detallito de tener cuidado cuando las clasificamos de acuerdo a los valores que tomó la variable. Muy bien. Vamos a buscar aquí una variable cuantitativa discreta. ¿Cuál se les ocurre de todas esas? Profe, qué pena. Adelante, Carlos. Ahí, Sí, señor. Lo que pasa es que me perdí un poquitín. Cuénteme, ¿de dónde? Bueno, tengo entendido que la variable puede ser cuantitativa y cualitativa. A Sí. su vez, la cuantitativa es nominal y ordinal. La Ahí cuantitativa, ahí, no, pare. cualitativa. La cualitativa. Cualitativa. Sí. Ahí, Nominal o aparte, ordinal. usted subdividió ese nominal en otras. Las nominales pueden ser también dicotómicas o politómicas, según los valores que tome. ¿Listo? ¿Sí estamos? Era eso. Sí, sí, Bueno, señor. listo. Por ahí, José Alexander. Adelante. José Alexander Pescador. Bajo la mano. No, profe, ya preguntar. Bueno, listo. Recuerden que si tienen preguntas, levantan la mano. Muy bien. Entonces, ¿cuál de todas estas variables? Bueno, un pequeño paréntesis, un pequeño comentario sobre las variables fecha. ¿Sí? Hay un tipo de variable que se llama también, bueno, es que hay más tipos de variables, no solo las que nosotros clasificamos. Hay variables lógicas, hay variables tipo, las voy a escribir aquí, algunos nombres. ¿Sí?
Hay unas variables que se llaman variables lógicas, que toman valor, bueno, lógicas. Así, toman valores. Uy, ¿qué pasó? ¿No me escribe la tilde? No, me tocó sin tilde. Lógicas. ¿Sí? Que toman valores lógicos. ¿Cuáles son los valores lógicos? ¿Se acuerdan? Los valores lógicos son dos. Uno es verdadero y el otro es falso. Son los únicos dos valores lógicos. Entonces hay variables que solo pueden tomar esos dos valores. Valor verdadero, valor falso. Hay variables tipo date. ¿Sabes qué era aquí debajo? Tipo date, así. Son las variables tipo fecha. Las variables tipo fecha son las que pueden discriminar día, mes, año. Entonces tenemos varios tipos de variables. En Excel no hay variables de tipo day, sí hay variables lógicas y todas las demás que hemos charlado, pero no hay variables tipo day. Entonces usted dirá, bueno, pero las fechas en Excel, ¿m? Las fechas en Excel, pues las fechas en Excel son variables cuantitativas. Repito, las fechas en Excel son variables cuantitativas, es decir, lo voy a hacer por aquí a un ladito más bien. Una fecha, por ejemplo, hoy es 27.000, perdón, hoy es 27 de agosto del 2020. Voy a agrandar la imagen. ¿Mm? Hoy. ¿Mm? Hoy. ¿Mm? Ayer era 26 de agosto del 2020, ¿cierto? Entonces, estas que nosotros vemos en formato fecha, en realidad ahí detrás hay números. Nada más cambiarle el formato, chequen aquí arriba, voy aquí arriba y le voy a poner otro formato, el formato número a esos. Entonces el 27.008, si le cambio el formato a formato número, es el número 44.070. Entonces las fechas en Excel son números, sino que les cambiamos el formato. ¿Mm? Ayer entonces, ¿qué número sería? Pues 44.000. Hoy, a ver, déjeme ver. Uy, si lo hice bien o lo hice mal. Nunca veo porque estaba esperando otra cosa. A ver, los pongo en fecha corta. Hoy es 27. Ah, es que ayer era 26. Puse 28. Mañana. Bueno, pongamos aquí entonces mañana. Mañana sería 28 de agosto del 2020. Todo eso lo voy a volver números. Miren, nada más cambio el formato. Recuerden que el formato es presentación, ¿cierto? Entonces, hoy es el día 44.070. Mañana es el día 44.071 y ayer era el día 44.069. Entonces, lo que hay detrás de las fechas en Excel son números, que si les cambiamos el formato, ¿sí? Se vuelven fechas. De manera que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la edad de una cartera, ¿sí? Que es la diferencia entre dos fechas, ¿qué es lo que hace Excel ahí atrás? Coge las fechas y las vuelve número y hace la resta. ¿Sí? Profe, eso me explicas porque en ese cuadro que tenemos de Excel, en las fechas aparecen valores mezclados con fechas, ¿cierto? Claro. Y a propósito lo dejé así, mire, voy a marcar algunas y les cambio a número, pero no todas cambiaron a número. Las que no cambiaron a número es porque no están escritas en formato fecha, son textos. Ok. ¿Listo? Son textos, o sea, son alfanuméricas, no son números, son alfanuméricas. Debe ser que están mal escritas, ¿sí? Plateadas. Hay una manera de convertir una fecha que está escrita como texto, convertirla a número mediante la función fechanum, si no estoy mal. ¿Sí? Aquí lo voy a hacer a la izquierda, así como rapidito. ¿Sí? Una función que se llama la función fecha número. Coge un texto, ¿sí? El que está aquí arriba, y lo convierte a número. ¿Qué pasó por ahí? Vea por aquí otro más abajito.
Fecha número B4. El número B4 era el 20 de octubre de 1926. Ese número es el 9790. Ese es el día 9790. Ahora, ese número, ahora sí lo puedo convertir, le puedo poner formatico de fecha, y la diferencia entre la celda amarilla y la celda azul es que la amarilla es un número y la azul es un texto. Así visualmente veamos lo mismo. Entonces las fechas tienen su detallito. ¿Ok? Bueno, este archivo le voy a poner un nombre porque lo vamos a guardar. Esto se va a llamar Sol. Siempre los míos empiezan por Sol, que quiere decir solución, y la fecha. Hoy es 27 de agosto, 27 sin rayita, ¿no? 27/08/20. Muy bien. ¿Listos? Entonces, retomo tema. Voy a achicar la imagen un poquito. ¿Cuál de todas esas variables que teníamos en nuestra tablita original es una variable cuantitativa discreta? ¿Las personas a cargo? Las personas a cargo. Perfecto. Las personas a cargo son cuantitativa discreta. Mire qué valores tomó. 0, 1 hasta 9 personas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esa es la variable que vamos a estudiar como cuantitativa continua. Entonces, por favor, cojan esa data. ¿Listo? Desde la columna de una, control shift, flecha abajo, y llévenla para otra hojita. En otra hoja, a partir por ahí de ¿qué? De B4. Le dan un control V y nos quedaron ahí nada más las personas a cargo. ¿Ya? ¿Listos? No, profe, qué pena. ¿Me puede volver a explicar qué es lo que copiamos? Únicamente los datos de la persona a cargo. ¿Listo? Los datos de la persona a cargo llévenlos para otra hoja. ¿Cómo es el proceso, profe? Copiar y pegar. ¿Cierto? Repito. Cogemos los datos. ¿Listo? Aquí, desde el título de persona a cargo, hay N1, control shift, flecha abajo, control C, van al destino, se hacen en B4 y le dan control V. ¿Listo? En uno nuevo, ¿sí? En una hoja nueva, una hoja ahí dentro del mismo libro. Listo, quedó en la columna A. Listo, puede ser en la columna A o en la columna B, no interesa. ¿Listos? Bueno, ya tenemos los datos allá. Esa es una variable, este proceso que vamos a hacer es para una variable aleatoria discreta. ¿Listos? Aleatoria discreta. Entonces, en una variable aleatoria discreta, las cosas son muy fáciles. Vamos a organizarla en frecuencias. Entonces, averigüemos primero qué datos tomó la variable. Esa es la primera columna. Esa es la primera columna de una tabla de frecuencias. ¿Sí? Repito, las variables se organizan en tablas de frecuencias. La primera columna de una tabla de frecuencias son los datos que tomó la variable. ¿Qué datos tomó la variable? Si usted le hacen aquí un pequeño filtro, ahí se ubican en personas a cargo y le hacen un filtro, entonces el filtro les cuenta que la variable tomó valores de 0 a 9. ¿Sí? O sea, como es corto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo?
¿Y cómo se define la primera columna de una tabla de frecuencias? Se llama la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Siempre. Siempre es datos, frecuencia absoluta, y la siguiente, de una vez pongámosla ahí, frecuencia relativa. Frecuencia al enter relativa, para que les quede en el mismo rengloncito, en la misma celdita. ¿Cómo se define la frecuencia absoluta? En una variable discreta. Porque es diferente en una variable continua. Entonces, en una variable discreta es el número de veces que aparece un dato. Es decir, cuántas veces apareció el 0, cuántas veces apareció el 1, que es el número de personas a cargo, ¿no? Es decir, cuántas personas a cargo, perdón, cuántas personas tienen 0 personas a cargo, cuántas personas tienen 1 persona a cargo, cuántos asociados tienen 2 personas a cargo. Entonces hay que contar cuántos ceros hay en esta región. ¿Alguna idea cómo los contamos? Pues que no nos toque 1, 2, así manualmente. A ver, ¿quién me ayuda? En una tabla ¿Nos dinámica, sumamos? Bueno, podría ser una tabla dinámica, puede ser una tabla dinámica. Otra ayuda para no ir a esta tabla dinámica, menos Una fórmula. una formulita. ¿Cómo sería la formulita o la funcioncita? Contar. Contar, listo. Contar. Contar, muy bien, puede ser contar. Pero mejor contar sí, ¿no es cierto? Contar si es 0, contar si es 1, contar si es 2, contar si es 3. ¿Verdad? Sí, señor, para solo hacerla una vez. Entonces, para Con solo análisis hacer de datos. con análisis de datos también lo podríamos hacer. Ese lo vamos a hacer un poquito más adelante, el análisis de datos. Y de una vez a propósito, el análisis de datos no nos sirve mucho para estas variables discretas. Si esto lo hacemos con análisis de datos, tendríamos algunas inconsistencias, algunas deficiencias. Ahora lo podemos hacer. Ahora lo podemos chequear. Instructor, Adelante. Excel también cuenta con una fórmula de frecuencia. Excel también tiene una función, que es una función que se llama frecuencia, pero esa es una función matricial. Y esa es una función de matrices. También nos serviría, pero nos tocaría entonces hablar un poquito de matrices. Nada más sencillita. ¿Mm? Una función matricial, a propósito, es una función que opera entre rangos de Excel. Por ejemplo, las funciones matriciales no se ingresan con Enter, sino con Control Shift Enter. Entonces tienen sus asunticos que nos complicarían. No, más sencillito. La función contar sí. Bien. La función contar sí, esto lo estoy haciendo con el asistente de funciones. ¿Listo? Como vieron, entonces hay muchas soluciones, ¿no? Contar sí, y le tengo que decir el rango. ¿Cierto? El rango. Entonces le digo que en mi caso, ¿no? Usted ya lo hace para el suyo. Desde B5 hasta B10.571, y que el criterio es el que está ahí a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de donde estoy escribiendo la expresión. ¿Mm? ¿Listo? Y aceptar. Ahí se lo dejo en pantalla un momentico para que lo armen. Ojalá lo armen con el asistente. ¿Mm? Profe, ¿lo puedes repetir otra vez con el asistente? Qué pena. A ver, hazlo con el asistente. Sí, para Oh, hacerlo con el asistente. hazlo con el asistente. Ahí va de nuevo. Mire, ahí va de nuevo. Asistente de funciones. Busca la función contar sí. Contar punto sí. No, ese no es. Es contar punto sí. Asistente. Las que empiezan por C. Contar punto sí. Entonces me dice, ¿cuál rango quiere contar? Entonces le dice dónde están los datos. Control Shift, flecha abajo para seleccionarlos. Y después le dice, ¿cuál criterio? El criterio es lo que queremos contar. El criterio es lo que está allá a la izquierda, que cuente los ceros.
En el de abajo será que cuente los unos, el de más abajo que cuente los dos. ¿Listo? Entonces hay 4136. ¿Sí? Y luego hagan los correspondientes ajustes, amarres a esa funcioncita y copienla hacia abajo. ¿Mm? Algo no anda bien. Contar, no, es que me quedó muy mal. Uy, está horripilante eso. ¿Mm? Me quedó mal hechos los amarres. Ahí va. Este no es, este sí es el que no es este. Este no. Este sí. Enter. Así copiamos hacia abajo. Así. Ahí voy a dejar uno en pantalla para que lo analicen. El rango hay que amarrar los dos extremos para que no se mueva. Y el criterio es el que está a la izquierda, ese hay que dejarlo sueltico. Ahí se los dejo. ¿Cómo vamos? Profe, para hacer la opción de contar, ¿sí tendría que estar parada en alguna columna? Pues al frente donde va a contar. Ahí al frente, mira, aquí va a contar aquí en la celdita, en la columnita amarilla es donde vamos a contar. ¿Listo? Entonces tiene que serte ahí en, por ejemplo, si va a contar los 13, o sea, ¿cuántos asociados tienen 3 personas a cargo? Entonces tiene que hacerte ahí al frente y traer la función contar.sí. Profe, Profe, el ¿y hay rango, alguna razón por la que no me pueda salir el contar punto sí? Pues sí, pueden haber hartas razones. Una, que esté mal formulado, que es decir, que los extremos de la tablita donde están los datos no los tomes bien. ¿Qué te sale? ¿Qué te aparece? Me sale contar solo, pero no me sale contar sí. Ah, es una funcioncita que está ahí más abajo. Y esa sí está ahí. ¿Otra pregunta? ¿Otra preguntita? ¿Ya la tienen? No, profe, yo la verdad no la tengo todavía. Pon pantalla a ver qué tienes. ¿Vanessa? Sí, sí, señor, pero es que no puedo compartir la pantalla, la tengo desde el celular. ¿Y estás haciendo esto en el celular? No, en el computador. Ah, bueno. Mira, ahí te voy a poner la primera y bueno, pues te tocará copiarla así. Te voy a agrandar la imagen. Ahí así, vea. Bueno, pues una mínima que necesitamos nosotros es defendernos un poquitico con Excel, ¿no? Porque si Yo no, ya la tengo, profe. ya la tiene Carlos, ¿listo? Sí, profe, yo también ya. ¿Listo? A ver, para los que no la tienen, la dejamos ahí un minutico a ver. Profe, una pregunta, Adelante. esos signos pesos que están en su fórmula, ¿significan algo o tienen algún valor? Claro, eso que significa que la dirección está fija. Que el B5, el primero que dice pesos B, pesos 5, quiere decir que esa es una dirección fija, que todo es que siempre empieza en B en B5, perdón, y al otro lado después de los dos puntos dice pesos B, pesos 10.571, que siempre termina en esa dirección. ¿Listo? Ah, ok, listo, Se llaman direcciones fijas. listo. El E5, si ves que el E5 no tiene pesos, entonces quiere decir que cuando lo copia hacia abajo se vuelve E6 y más abajo se vuelve E7. Bien, y se va actualizando. Se llama dirección relativa en Excel. Ah, listo. Ok, Gracias, profe. bueno.
Bueno, ahí listos. Después de que hagan, de que lo copien así, pues de que lo escriban así allá manualito, pues lo copian hacia abajo, control C, y hacia abajo seleccionan y control V. Bueno, y nos queda esta expresión. ¿Qué nos dice la frecuencia absoluta? Ojo, ¿se acuerdan cómo se define la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se define como el número de veces que aparece un dato. Es decir, nos está diciendo la frecuencia absoluta, el primer dato nos está diciendo que hay 4.136 asociados, porque recuerden que ellos son clientes de una cooperativa. Ese archivo es un archivo de clientes de una cooperativa, hay 4.136 asociados que tienen 0 personas a cargo. ¿Listo? Hay 2.826 asociados que tienen una persona a cargo. Hay 2.341 asociados que tienen 2 personas a cargo y así sucesivamente. ¿Cuántos asociados tienen 8 personas a cargo? 0, ¿no es cierto? Mire, 0 asociados tienen 8 personas a cargo. Y un asociado tiene 9 personas a cargo. ¿Ven? Eso es lo que nos dice la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos dice cuántas veces se repite un dato. Bueno, le voy a quitar el colorcito amarillo. Bien. Ahora, chequeen lo siguiente, que 4.100, bueno, pues nosotros nos damos cuenta que 4.136 es más grande que 2.826, ¿cierto? Pero no tenemos cómo saber y sabemos que 0 pues es menor que 1, pero no sabemos cómo saber si eso es en general siempre grande o es aparentemente, porque 4.000, si son 5.000 datos, 4.000 es muchísimo, ¿no es cierto? Pero si es 1.000.000 de datos, 4.000 no es nada, ¿verdad? Y pues 3 será menos que 4.000, obviamente, y 1 será menos, y 0 será menos. Pero la verdadera magnitud para saber si eso es grande o poco es establecer una relación. Una relación. Por favor, aquí debajo suma, y sumen la frecuencia absoluta. Da 10.567. Esa es una expresión muy típica en finanzas, en estadística. ¿Sí? Que la suma, voy a tratar de escribirlo aquí con absolutas. Profe, perdón, ¿Cuál? se le fue la pantalla. ¿Ese nos fue? Ya salió. Es igual al tamaño de la muestra. Voy a volverlo a escribir porque es que me quedó la celda cursor ahí debajo. Voy a escribir aquí a este ladito. ¿Listo? Aquí. Repito, el tamaño de la muestra, que usualmente se representa con N. O sea, ¿cuántos datos tengo? Es igual a la suma, este símbolo quiere decir suma, de las frecuencias, esta es una F minúscula, de las frecuencias absolutas, F sub I. Entonces, eso me está diciendo que tenemos 10.567 asociados. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, ahora sí, contra 10.567 nosotros sabemos que 4.000 es como cerca del 40%, ¿no es cierto? Casi el 50%. Entonces, ahora sí podemos hacer relaciones porcentuales. Esas relaciones porcentuales se llaman frecuencias relativas. ¿Cómo se calcula una frecuencia relativa que usualmente se simboliza con H sub I? Una frecuencia relativa es coger la frecuencia absoluta y dividirla entre el número de datos. Y usualmente se expresa en porcentaje. Entonces,
Vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Cuánto es 4136 de 10.567? ¿Qué relación tienen? Entonces será dividir la frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos. Y fijen el total de los datos. Para quien me preguntó ahora qué eran los signos pesos, vamos a fijar el F15 porque el total de los datos siempre está en esa celda, no se mueve de ahí. Y se fija dándole F4, tecla F4 en el teclado. Entonces queda pesos F, pesos 15. ¿Listo? Y eso pónganlo en formato porcentaje con un decimal. ¿Listo? Entonces quiere decir que el 39.1% de los asociados no tienen personas a cargo. Eso me está diciendo ese 39. Y bueno, y después lo copian hacia abajo. ¿Sí? Me está diciendo, por ejemplo, que el 22% de los asociados, el 22.2% de los asociados tiene 2 personas a cargo. ¿Sí? Vamos a ponerle un decimalito, un decimal más, porque esos últimos de abajo no son ceros. ¿Listo? El último, por ejemplo, no es 0. Es 0,01%. El último. 0,01% de los asociados tiene 9 personas a cargo. Esa se llama frecuencia relativa. Y se llama relativa porque es la relación entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra o de la población. Depende de lo que estemos trabajando. ¿Listo? Los espero ahí para que completen la tablita. Qué pena, profe, ¿por qué marco esas en amarillo? Ah, no, yo siempre marco con amarillo lo que estoy explicando. ¿Sí? Entonces, siempre yo marco con amarillo donde voy explicando. Por ejemplo, el primero, que el 22.15% de los asociados tiene 2 personas a cargo. Y el último, el de abajo, el del final, que el 1, perdón, que el 1 la una, eso es una centésima, ¿no? Que 0,01%, o sea, menos de 1, ¿no? Menos del 0,5%, 0,01% de los asociados tiene 9 personas a cargo. Listo, gracias. ¿Listos? ¿Listos? ¿Avanzamos? ¿Ya lo calcularon? Le voy a dejar uno para los que no lo hayan logrado todavía, el primerito. Sí, pero a mí me da el 39%, ¿por qué no me da ese 39,14? Por favor, póngale 2 decimales. Ok. Ahí va. 2 decimales y le queda igualito al mío. ¿Me confirma? A mí ya me quedó. Ya. Listo. Profe, eso tiene que dar el 100%, ¿cierto? Ah, excelente excelente ese descubrimiento. Muy bueno ese descubrimiento. La suma de las frecuencias relativas. Y eso es muy trascendental en todo nuestro curso. Muy trascendental en todo nuestro curso. Si nosotros sumamos las frecuencias relativas, nos va a dar 100%. 100% es 1, ¿no? ¿Listo? Eso, y es muy trascendental porque es que la frecuencia relativa va a tener mucho valor para nosotros. ¿Bien? Bueno, voy a quitar los amarillos porque recuerden que los amarillitos los uso para explicar. Siempre que cuando explico yo pinto de amarillo. ¿Bien hasta ahí? Entonces van 3 columnas en la tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencias tiene la primera columna los datos, la segunda columna la frecuencia absoluta, la tercera columna la frecuencia relativa. La cuarta y la quinta columna son las mismas anteriores, pero con otro apodo, acumuladas.
O sea que la cuarta columna sería la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, colóquenle ahí título. Frecuencia absoluta acumulada. Y ya les digo cómo se calcula. ¿Y qué quiere decir? ¿La tienen ya? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Miren, va acumulando. Voy a hacer tres y las interpretamos y después las completamos. Como va acumulando, estamos acumulando la absoluta, o sea, esta amarillita, esa es la que estamos acumulando. Entonces, el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada, pues es el primer valor de la frecuencia absoluta. ¿Listo? O sea, es 4136. ¿Qué quiere decir? Como es acumulada, quiere decir que hay 4136 asociados que tienen hasta, ojo porque le puse una palabrita, hasta, que tienen hasta 0 personas a cargo. Eso es muy fácil, ¿no? 4136 tienen hasta 0 personas a cargo. ¿Cómo encuentro la siguiente acumulada? Pues a esta le voy a acumular los que tienen una persona a cargo. ¿Sí? Entonces son los que tienen 0 personas a cargo más los que tienen una persona a cargo, que son 2826. Papá. Dime. 6.962 asociados tienen hasta una persona a cargo. O sea, son los que tienen 0 personas a cargo y una persona a cargo. Es decir, 6.962 tienen máximo una persona a cargo. ¿Cómo sería el siguiente? ¿Cuántos tienen hasta 2 personas a cargo? Pues son los que tienen 0 personas a cargo, más los que tienen una persona a cargo, más los que tienen 2 personas a cargo. Entonces son los que tienen hasta una persona a cargo, más los que tienen 2 personas a cargo, que son 2.341. Entonces, ¿qué me está diciendo ese 9.303? Me está diciendo que de mis 10, no, me está diciendo que 9.503 asociados tienen máximo 2 personas a cargo, porque tienen 2, o tienen una, o no tienen personas a cargo. ¿Listos? Miren cómo se va armando. Ahí se lo dejo en pantalla para que usted lo complete. A ver, complételo hacia abajo. ¿Cómo sería el siguiente? El siguiente sería los que tienen 0, 1, 2 personas a cargo, más las que tienen 3 personas a cargo. Excelente. Es decir, los que tienen hasta 2 es este 9.303, ¿no es cierto? Entonces serían los que tienen hasta 2, que es el 9.303, más los que tienen 3 personas a cargo, que son 980. ¿Listo? Y ya van 2.283. ¿Qué tienen de común esos 2.283 personas? Que ellos tienen máximo, voy a decirlo de nuevo, ¿qué tienen de común esos 10.283 afiliados? Que ellos tienen máximo 3 personas a cargo. O tienen 3, o tienen 2, o tienen una, o no tienen personas a cargo. Máximo 3 personas a cargo. ¿Listo? Y pues copian hacia abajo. Ahí no hay que fijar nada, ¿no? Porque la fórmula se va actualizando. El último dato, ¿quién será? Pues el total de la muestra, ¿cierto? El total Profe, de ¿puede la volver a población. explicarlo el primero? Cuando sacó la primera vez la fórmula de la frecuencia absoluta. ¿El 4136? Sí, sí. Listo, ese es el más sencillito. Porque la primera frecuencia absoluta acumulada, pues es la misma primera frecuencia absoluta. Ahí va, mire F2, la misma frecuencia absoluta. Y son las personas que tienen hasta 0, perdón, y son los afiliados que tienen hasta 0 personas a cargo. ¿Listo? El siguiente son los afiliados que tienen hasta una persona a cargo, máximo una persona a cargo. O sea, son los que tienen una más los que tienen 0. Y así sucesivamente hacia abajo. Ah, ok, listo, profe. Ok.
Bueno, ustedes hagan a ver y me cuentan la frecuencia relativa acumulada. A ver, ¿cómo nos va? Frecuencia relativa acumulada. De la misma forma, ¿no? Pues sumando los porcentajes, Ajá. 1 a 1, ¿Cuál sería el primero? pues el 39,14, Sí, correcto. ¿Cómo calculo el segundo? el 39,14 más el 26,74. Muy bien, y copian hacia abajo. ¿Y qué Gracias. quiere decir? Ese es el cálculo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me está diciendo, por ejemplo, el 97.31? ¿Quién me ayuda? ¿Qué me está contando el 97.31? Que el 97.31 personas tienen hasta 0, 1, 2 y 3 personas a cargo. Bueno, bien, se puede mejorar la expresión, porque dijiste hasta 0, 1, 2, 3, no, hasta 3. El 97%, el 97.3% de los afiliados tiene máximo 3 o tiene hasta 3 personas a cargo. O si lo quieres decir así 0, 1, 2, 3, quítale el máximo. ¿Sí? Entonces 97.3% de los asociados tienen 0 o 1 o 2 o 3 personas a cargo. Bien, esa es la frecuencia relativa acumulada. Profe, Adelante. también se podría decir que del 100% de los asociados, el 97,31% tienen hasta 3 personas a cargo. Se puede decir, es redundante, pero se puede decir. Porque es que decir que de 100 el 97.3%, eso es redundante. Porque cuando decimos el 97.3%, ya se entiende que es sobre el 100. ¿Me hago entender? Pero es vale, o sea, la expresión está bien. El Listo. 97.3%, cuando tú dices por ciento, pues ya estás diciendo que es del 100%. Entonces sobra decir que el 97.3% del 100% tiene hasta 3 personas a cargo. Queda redundante, pero es cierto, está bien la expresión. Solo que está repitiendo lo mismo. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, esa es una tabla de frecuencias. Entonces, una tabla de frecuencias tiene 5 columnas y esa es la técnica de organización de los datos. Siempre recogemos los datos y siempre los convertimos y siempre los organizamos y se organizan mediante tablas de frecuencia. Esa tabla de frecuencias, pues a esa sí ya le podemos poner bordecitos y volverla bonita. ¿Listo? Esa no es una tabla de datos, esa es una tabla de frecuencia. ¿Bien? Y la tabla de frecuencia nos dice muchas cosas. Chequen lo siguiente, por ejemplo, podemos leer el número que querramos y esos números nos están contando cosas, ¿cierto? Voy a ponerle por aquí como formaticos para que me quede fácil de leer. Por ejemplo, ¿qué me está contando este 10.553 que pinto de amarillo? ¿Qué me está contando? ¿Quién me ayuda? Ese 10.553, ¿qué nos cuenta? A ver, ¿quién me ayuda? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, el 10.553 que está en la celdita, la que pinté de amarillo. ¿Cómo la interpretamos? Es decir, esa cifra, ¿qué nos está contando de los datos? Que el total de los asociados, solo 10.553 tienen 5 personas a cargo. No, los que tienen 5 personas a cargo en realidad son 45 nomás. ¿Sí? Los que tienen 5 personas a cargo son estos 45 que les estoy pintando de azulito. ¿Listo? ¿Se alcanza a ver allá el azulito? No. Pero aquí le pongo otro azulito más oscurito. Este. ¿Sí? A ver, ese azulito. El 45 sí me está contando que 45 asociados tienen 5 personas a cargo. Pero este 10.553 me está contando otra cosa. ¿Qué?
Que 10.553 asociados tienen hasta 5 personas a cargo. Excelente. Tienen hasta 5 personas a cargo. O podríamos decir tienen máximo 5 personas a cargo. O podríamos decir tienen a lo sumo 5 personas a cargo. Entonces, esto que estamos haciendo ya es análisis e interpretación. Es decir, aquí estamos haciendo todo el proceso y así es en la vida real. No en la vida real no es que uno hace la tabla de frecuencias y para y dice, bueno, ahora voy a analizar. ¿Sí? Y para y dice, ahora voy a concluir. No, se va haciendo todo el proceso en simultánea. La tabla de frecuencias nos permite como interrogar a los datos. Entonces los datos nos empiezan a contar cosas. Nos empiezan a contar cosas que aquí no podíamos ver, aquí a la izquierda. Aquí en esta columna de datos, aquí hacia abajo, ahí pues nosotros podemos ver todos esos datos, pero no sabemos lo que hay ahí. Entonces cuando los organizamos, ¿sí? Ya los datos empiezan a revelarse, a contarnos cómo son ellos. Entonces este 10.553 dice, mire, de nosotros, de esos datos, 10.553 corresponden a asociados que tienen máximo 5 personas a cargo. Y los que tienen exactamente 5 personas a cargo nomás son 45 personas, 45 afiliados, que corresponden al 0.43%. ¿Ven? Bueno. Entonces, eso ya es la interpretación y aparte es que tenemos que volvernos fuertes. El procedimiento es lo de menos. Calcular esto, como alguien lo dijo ahora, esto lo hace análisis de datos, una herramientica que está ahí en Excel, que la tenemos ya habilitada. Aquí lo hicimos muy manual, el siguiente lo hacemos con análisis de datos y los posteriores con el simulador. Bien, las tablas de datos se pueden graficar. Y se pueden graficar en una gráfica de este tipo que les voy a mostrar aquí. En una gráfica de este tipo. En el eje horizontal, nosotros podemos poner los datos. O sea, lo que está en la primera columna. Y en el eje vertical podemos colocar cualquiera de las 4 columnas. ¿Listo? La que querramos graficar. Uepa, mira que me está quedando torcida esa recta. Y entonces vamos a graficar, para no graficarlas todas, porque bueno, pues no es necesario. Vamos únicamente, me quedó torcida, pero no interesa. Vamos únicamente a graficar la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, a cargo, ¿no? A cargo, 4 personas, 5 a cargo y así hasta 9. ¿Sí? Porque los datos son personas a cargo, esa es nuestra variable, que es una variable aleatoria discreta, porque o tiene una persona a cargo o tiene 2, no puede tener ningún valor entre 1 y 2. Y por aquí en el eje horizontal tenemos la frecuencia relativa. Por ejemplo, de 0 son 4.000, no me acuerdo, ¿no es cierto? 4.000 datos por aquí. De 9 es un dato, o sea, el 1 por acá, ¿cierto? Entonces por aquí estará el 9, por aquí estará el 4.000, y yo no sé qué gráfica irá a dar ahí. ¿Listo? Entonces a ver, la graficamos, ¿cómo nos va? Grafiquemos eso en Excel. Entonces les recuerdo cómo se hace una gráfica. Y ojo con esta partecita, porque el simulador nos envía muchas gráficas que nosotros debemos de saber leer también. Entonces vamos a hacer la graficación entre todos. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar la columna datos, que la estoy pintando de amarillo, con la columna frecuencia relativa. ¿Listo? Uno podría graficar la frecuencia absoluta, o graficar las acumuladas, o graficar la frecuencia relativa, la que quisiéramos. ¿Sí? Pero nos interesa la frecuencia relativa, por lo que sigue. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar? Entonces, primero seleccionamos los datos. Entonces, por favor, seleccione los datos. Marca la primera columna. Mire, marca la primera, oprime control en el teclado y marca la segunda. Ahí los espero. ¿Listo? Repito, marca la primera, luego marca la segunda y ahí los estoy esperando. ¿Ya la tienen? Si están trabajando en portátil es un poquito diferente. En portátil hay que aprender a manejar ese teclado del portátil y además uno tiene que oprimir.
Tiene que oprimir control y además oprimir el shift. Y es un poquito más complicado. Listo. Ahora insertar. Insertar arriba en la cinta de opciones. Y ahora de las gráficas que tenemos, vamos a escoger una que se llama XY dispersión. ¿Por qué la XY dispersión? Porque esa es la gráfica que nos grafica relaciones funcionales. Es la gráfica más matemática. Listo. Entonces, insertar, la XY dispersión es una que tiene como punticos ahí. Y cuando picamos en XY dispersión, nos aparecen muchas posibilidades, ¿no? Nos aparece solo marcadores, líneas con marcadores, líneas suavizadas. Entonces escogemos solo la primera, ya les cuento por qué. Solo la primera, la de solo marcadores, la primerita. ¿Sí? Y entonces nos aparece esta gráfica. ¿Sí? Esa es la gráfica típica de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Es la gráfica típica de una variable aleatoria discreta. Los espero ahí que todos la tengan construida. Miguel, una pregunta, ¿cómo hago para fijar la columna? Le doy Entonces, control, pero me sale otra cosa. Está con portátil o en computador de mesa. Portátil. Con portátil. Entonces, hay un poquito más dispendioso. Marca la primera. Con mouse, pues sería... pero yo aquí como que lo hago en un portátil. Sería... A mí me salió así en portátil. La seleccioné, le di control, luego seleccioné la frecuencia relativa y me salía un cuadrito abajo donde me dice que quiero insertar y ahí seleccioné gráfica. Bueno, también puede ser. Con control. Sí, Pero con hay el que mismo control. hay que Seleccionas datos, control, y luego seleccionas frecuencia relativa y ahí te sale como un cuadrito chiquitico donde te dice que quieres insertar y ahí le dices que la gráfica. Yo también estoy desde portátil. Listo, con portátil pero hay que con aprender a control- manejar bien el teclado y el mouse, porque pues son nuestras herramientas para trabajar en Excel, ¿no? Entonces, seleccione el primero, Manuel, el primer ranguito, y luego oprime control y seleccione el segundo ranguito. No, pero cuando selecciono y le doy control, me aparece abajo unas opciones de formato, gráficos, totales, tablas, minigráficos. No me deja, Lo dejas así y seleccionas la segunda y vuelve y te sale eso y ahí sí le das insertar el gráfico. A ver, es de puro trabajo de teclado. Sí. De puro trabajo de teclado. Insertar. Instructor, ¿qué pena qué tipo de gráfico era? XY dispersión, solo marcadores. XY dispersión, solo marcadores. ¿Cómo le fue, Manuel? Pues ya, pues señalé como me dijeron y estoy ahí en la gráfica. En la gráfica, entonces, y escoja una gráfica XY dispersión, solo marcadores, y debe llegar a algo parecido a esto que estoy mostrándole ahí. Ahí va. Así. En el portátil no dice XY dispersiones, sino solo dice dispersión y lo te deja seleccionarlo y arriba te sale como las opciones que quieres, pero la básica es esa. ¿Listos? Bien. ¿Por qué esta gráfica? Bueno, eso que estamos viendo, ¿qué es? Esa es la frecuencia relativa. Entonces, estamos viendo lo mismo que teníamos en la tabla, pero ahora en un gráfico. Entonces, chequeé. Para 0, mire, para 0,
La frecuencia relativa está ahí cerca del 40%. Claro, en el gráfico pues tenemos menos precisión, ¿no? Pero nosotros sabemos que para 0 es 39.1%. Para 2 me está dando este valor aquí. Este valor, y esto sería, y esto es el 22%. Miren que eso tiene, uno podría estar tentado a hacer esto. Ojo, y esto sería un error. Ojo, únicamente se los muestro. Sería un error muy conceptual. Venga a ver, le consigo este valor, así. ¿Listo? Esa gráfica tendría un error conceptual. Y es que está diciendo, por ejemplo, que para 1 es casi el 30%, ya, para 1, casi el 30%, ¿no es cierto? Para 2 hay arribita del 20%, pero está insinuando que para un valor que esté entre 1 y 2, por ejemplo, este valor, ese puntico rojo, habría una frecuencia relativa que estaría por aquí, ¿cierto? Y eso no es posible. No es posible porque esta es una variable discreta. Entonces, no, en una variable discreta no podemos graficar, no podemos unir los puntos. Porque entonces lo que está aparentando es que es una variable continua. ¿Mm? ¿Estamos claros en eso? ¿O lo repito? Que cada quien va por su lado. ¿Cómo? De nuevo, miren. Esta gráfica así como está no es correcta. Pues sí, es una gráfica de la frecuencia relativa, pero no corresponde al tipo de variable. La variable es una variable aleatoria discreta. ¿Qué está diciendo esta variable aleatoria discreta? Por ejemplo, aquí. Por aquí en este punto debería estar el 1, ¿no es cierto? Aquí. Ahí estaría el 1. El 1 si estamos bien, estamos de acuerdo, que tiene una frecuencia relativa del 1 por ahí del 26% acá. Listo, no problem. El 2 tampoco tiene problema. El 2 es un valor que toma la variable, tiene una frecuencia relativa por ahí cercana al 22, es el 22%, ¿no es cierto? Pero ¿qué está contando la gráfica además? Y ahí es donde está el problema, el asunto conceptual. Está diciendo que entre 1 y 2, mire todo esto, este pedacito que estoy pintando de verde, espero que se vea ya el verde, está diciendo que entre 1 y 2 pueden haber frecuencias relativas, o sea que un 1.5 por aquí, la gráfica indica que le debe corresponder una frecuencia relativa por acá, y eso no es posible, porque después de 1 en esta variable sigue 2, entonces no es correcto tras unir los puntos en una variable discreta. Las variables discretas son puntos. ¿Listo? Siempre se representan como puntos. O sea, así como la voy a dejar ahí. Así. Porque ahí sí es claro que después de 1, ¿cierto? Que después del valor... Opa, se quedó feo. Así. Un momentico. Ahí sí es claro que después del valor 1 aquí, sigue el valor 2. Después de este 1 que tiene esta frecuencia aquí arriba, sigue el valor 2 que tiene esta frecuencia, y entre 1 y 2, aquí entre 1 y 2, cualquier valor que aparezca por acá en medio de ellos dos aquí, ese valor no tiene por qué tener frecuencia, porque la variable no lo puede tomar. ¿Ok? Esa gráfica se conoce como un histograma, es un tipo de histograma. Se escribe así. Histograma. Los histogramas también se pueden hacer con barritas. ¿Listo? Entonces, por favor, escriban esta consulta. Consultar qué son los histogramas. Lo voy a escribir aquí abajo. Consulten, averigüen. Aquí lo voy a escribir abajo. Histograma. ¿Y qué son las ojivas? Son tipos de gráficos, ¿listo? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre las dos? ¿Cuál es la gran diferencia entre los histogramas y las ojivas? ¿Bien?
Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos trabajado? Hemos visto cómo organizar y analizar una variable aleatoria discreta. Vamos a mirar ahora cómo sería el caso con una variable aleatoria continua. ¿Qué diferencia tenemos? Pues es que la continua, entre dos valores de la continua, existen infinitos valores. Vamos al tablero. Vamos al tablero un momentico y miramos eso aquí. Entonces, aquí lo que, bueno, para terminar este gráfico, aquí lo que nos quedaron fue pues puntos, ¿no? Puntos así. Así, puntos. Y el pecado sería unir los puntos. No deberíamos de unirlos. Bueno, ¿cómo es la variable continua? Vamos para el siguiente tema. Organización y análisis de una variable aleatoria continua. Entonces recuerde, la variable aleatoria continua se representa mediante una línea recta. Voy a trazar aquí una línea recta. Esa no la hice a pulso, esa la hice con una regla. No creo que la hice a pulso. ¿Sí? Entonces, esa variable, una variable aleatoria continua, puede tomar valores entre menos infinito y más infinito. ¿Sí? Puede tomar cualquier valor y entre dos valores de la variable, ahí en medio existen infinitos valores. O sea, este segmentico que voy a pintar de verde, ese segmentico serían infinitos valores. Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta ya no se puede calcular como el número de veces que aparece un dato, porque la gran mayoría de los datos va a aparecer una vez. ¿Cierto? Porque como es continua, entonces ya hay infinitos valores entre dos valores, entonces muchos datos solo van a aparecer una vez. Entonces ya nuestra manera de calcular la frecuencia absoluta cambia. ¿Sí? Supongan que nosotros tenemos, como la variable toma infinitos valores, bueno, por aquí está el valor 0 a propósito. Así que hay un valor 0. ¿Sí? Esa recta que está ahí dibujada, o sea que están viendo ahí en pantalla, la recta que empieza en menos infinito, termina en más infinito y tiene un valor 0, esa recta matemáticamente se llama la recta real. ¿Listo? Y nos sirve para representar cualquier cantidad. De manera que si nosotros tenemos dos valores de la variable, este valor que pinté de verde y este valor que pinté de verde, entonces entre ellos dos existen infinitos valores y nos toca contarlos, pues imposible, ¿cierto? Imposible contar infinito. Recuerden que infinito es un concepto, no hay un número que sea infinito. Infinito es cualquier valor, pero después de ese valor hay otro valor y ese sigue siendo infinito. Entonces ahora contarlos no podemos. No podemos contar los valores por dos razones. Uno, porque pueden resultar infinitos y dos, porque muchos va a aparecer solo una vez. Entonces hay que hacerle un tratamiento a la variable antes de contar los datos. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Primero que todo, en establecer cuántos datos tenemos. ¿Listo? Pues porque ella puede tomar infinitos valores, pero pues no los tenemos apenas una muestra o una población. Entonces, digamos que esos son los valores, supongamos que son 5.000, ahí están los 5.000, de los cuales hay uno que es el más pequeño, se llama el mínimo, y hay uno que es el más grande, se llama el máximo. Si nosotros establecemos esos dos, ya sabemos entre qué extremos se mueve la variable y eso se llama el rango. El rango. Les cuento hoy y lo hacemos en la próxima sesión. ¿Listo? Se llama el rango. Y tienen tiempo de ver el video de este tema. El video es el que dice tablas de frecuencia para una variable aleatoria continua.
Luego el rango hay que dividirlo en pequeños segmentos que se llaman intervalos. ¿Mm? Pequeños segmentos del mismo tamaño. Digamos que sea así. Esos intervalos, esos segmenticos se llaman, y bueno, y supongan que son iguales. Entonces, esos segmenticos se llaman los intervalos. El asunto es cuántos intervalos hacemos. Entonces, de los intervalos tenemos el número de intervalos y la amplitud del intervalo. La amplitud es qué tan ancho es el intervalo. Y solamente hasta cuando tengamos los intervalos podemos calcular la frecuencia absoluta. Porque ahora la frecuencia absoluta tiene otro concepto. Ahora no es cuántas veces se repite un dato, sino cuántos datos hay en un intervalo. Número de datos en un intervalo. Entonces nos toca coger, supongamos que son 20 intervalos. Entonces nos toca coger el primer intervalo y contar cuántos datos hay. Los datos son los que pinté de verde, ¿no? Y decir, hay tantos datos. Listo. Esa es la frecuencia absoluta del primer intervalo. Luego el segundo intervalo. ¿Cuántos datos hay en el segundo intervalo? Luego el tercer intervalo y así uno por uno. Pueden haber intervalos donde no hay datos o intervalos donde hay más datos. Y esa es la frecuencia absoluta. Chequen que esa definición es un poquito diferente a la definición cuando la variable es discreta. Aquí es número de datos en un intervalo. En la discreta es número de veces que aparece un dato. Y ya tenemos la frecuencia absoluta. Y después de la frecuencia absoluta, pues lo demás es igual en la tabla. Frecuencia relativa, absoluta acumulada, acumulada relativa, y podemos graficar la distribución de frecuencia relativa. Y allá sí podemos unirla los puntos. ¿Bien? Pero ese es nuestro tema ¿de cuándo es? Del martes, ¿cierto? Sí, del próximo martes. ¿Preguntas? Y no arranco el desarrollo ahorita porque pues lo hacemos ahorita y el martes toca volverlo a hacer, porque en ese siempre nos demoramos pues, un ratico más. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, sí. Adelante. Es que, bueno, con respecto al gráfico anteriormente que su merced hizo, no me aparece igual a mí, me aparece con unos símbolos todos raros. No sé si es por el Office o no sé. ¿Por qué no lo pones en pantalla y lo vemos? Listo, ponlo en pantalla a ver de qué se trata. Yo mientras tanto estoy guardándoles este tablerito para subírselo. Recuerden que el tablero y el archivo Excel que trabajé suben allá a la plataforma. ¿Sí se ve? Todavía no, estoy esperando. Ahorita parece. Pero ya lo compartí. No, sí, no, es que después de que lo compartes no es tan inmediato, de pronto por la conectividad. Laura Nicole, ¿cierto? Sí, señor. Listo, sí. Pues ahí tienes la pantalla, pero no ha entrado. Una pregunta, qué pena. Comparte el escritorio, ¿no? ¿Quién habla? Dana, buenas noches. Buenas noches, Dana. Cuénteme. Profe, lo que trabajamos en el Excel lo subimos como evidencia a la plataforma. No, señora, nada. Ok, listo. Gracias, profe. Sí, nada. No, es decir, no tiene sentido que subamos pues lo que hacemos aquí entre todos. En la próxima sesión sí ya va a quedar una evidencia para subirla. Y yo les digo, mire, esta es para que ustedes la hagan y la suban. Ok, profe, gracias. Ok, listos. Adelante, Laura. ¿No le ha cargado la imagen? No, profe, no sé por qué no carga la imagen. Dígale compartir y le dice compartir escritorio. Sí, ahí ya le hice eso, pero no sé por qué no carga la imagen. ¿O puedo enviar una foto por el WhatsApp? A ver. Sí, listo, manda una foto por el WhatsApp. Vale.
Yo mientras tanto entro al WhatsApp. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ¿qué trabajo nos queda? Muy importante que vean los videos de alistamiento para las sesiones. Para que para que lo que hablamos aquí lo podamos entender mejor. ¿Listo? Ahí tengo una pregunta. Un momentico. Solo vamos a ver frecuencias continuas. Solo vamos a ver las frecuencias, no las variables. Pues que no hay más, ¿no? No hay sino discretas y en las cualitativas no hay sino discretas y continuas. Venga a ver qué mandó. Ay, no, eso está muy mal graficado. ¿Quién me lo envió? ¿Listo? Profe, yo, Laura Nicole. Laura Nicole, no, está mal graficado. ¿Listo? Pues, o sea, hice eso, o sea, lo del gráfico de dispersión. Así. Tienes, No, miren, los datos, yo no sé, tienes como configurado, tienes como mal configurado la graficación. Parece que estás tomando, se me perdió. Parece que estás tomando no filas, no columnas, sino filas. Es de trabajarle a ese gráfico y arreglarlo. Es la configuración del gráfico lo que está mal. ¿Listo? Lo trabajas y me lo muestras en la próxima sesión. Y me aparecía diferente y lo trabajé y así es como lo más parecido a lo que lo pude poner como lo tenía. No, es un asunto de graficación en Excel. ¿Listo? Tengo por aquí preguntas. Andrés dice, ¿solo vamos a ver frecuencias continuas y discretas? No, frecuencias no. Frecuencias son absolutas relativas acumuladas, ¿no? Vamos a ver variables cuantitativas, continuas y discretas. Segunda pregunta, ¿por qué no aplicamos el simulador de riesgo? Sí, claro, vamos a aplicar el simulador de riesgo. Todavía no, porque pues abrimos el simulador y quedamos allá perdidos. Esto nos toca, cuando abramos el simulador ya tenemos que tener conceptos claros sobre qué es lo que el simulador nos está mostrando. Y les repito la secuencia. Esta la hicimos manual, así la tablita manual. La próxima la vamos a hacer con el análisis de datos. ¿Listo? Y la siguiente ya la hacemos con el simulador, pero ya ahí tenemos un poquito más de bagaje para ingresar. Siguiente pregunta. La clase pasada, entré un poco tarde, ¿cómo descargo el simulador de riesgo? Bueno, eso es para Jenny. Jenny, en la plataforma están los videos para hacer ese proceso. ¿Listo? Entras allá al encuentro cero y hay dos videos. Uno se llama complementos y otro se llama instalación del simulador. Entonces lo descargas. Además, en la grabación de la sesión de la clase, pues lo explicamos todo. ¿Bien? Y lo hicimos y lo instalamos y demás, pero te toca ver la grabación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, resumen de hoy. Entonces hoy repasamos un poco qué es la estadística, ¿cierto? A qué se dedica, qué proceso sigue, en qué consisten los datos, qué son datos y qué es información. Hablamos un poquito de población y muestra, ¿listo? Y nos dedicamos mucho tiempo al concepto de variable y de la clasificación de la variable. Y fue a propósito, ¿no? Pregunta por ahí alguien, ¿la diferencia entre histogramas y ojivas la vemos en la otra clase? No. La diferencia entre histogramas y ojivas es una consulta que quedó. Entonces, su merced consulta cuál es la diferencia. ¿Vale, Andrés? ¿Ok? Entonces, hablaremos de ojivas y de histogramas. Eso en realidad no es nada del otro mundo, eso es muy sencillito. Ahí en la pantalla tienen en lo que graficamos un histograma. ¿Sí? Un tipo de histograma porque pues, los histogramas se pueden graficar de varias maneras. Bien, ¿qué más hicimos? Entonces vimos que son las variables, que la variable implica medida y que no implica instrumento. Después, entonces clasificamos las variables, hicimos dos bloques de clasificación. En un bloque hablamos de que hay cuantitativas y cualitativas y en el otro bloque hablamos de que hay determinísticas y aleatorias. En el primer bloque
Las cuantitativas dijimos que habían continuas y discretas y que esas son las que nosotros más vamos a trabajar. También hablamos de las cualitativas a manera de información y las clasificamos como nominales y ordinales, y otra clasificación de las cualitativas como dicotómicas y politómicas. Posteriormente hablamos de las aleatorias y de las determinísticas, y dijimos que las aleatorias son aquellas de las cuales no podemos establecer qué valor van a tomar. En cambio, en las determinísticas sí. Bien. Y hasta ahí fue como el gran resumen teórico, porque después nos dedicamos a mirar cómo se organizan los datos cuando la variable es discreta. Hoy solo vimos la discreta y lo hicimos manual porque estamos muy concentrados en los conceptos. Próximamente lo vamos a hacer con la continua, y como ya vieron, la continua es un poquito más trabajosa, ¿no? Porque hay que hacer mínimo, máximo, rango, número de intervalos, ¿de acuerdo? Amplitud del intervalo y después contar. Entonces ahí sí ya vamos a utilizar la segunda herramienta, el análisis de datos. Entonces lo vamos a hacer con el análisis de datos. Y profe, ahorita solo como actividad tenemos que subir la evidencia de la descarga del RIC, ¿cierto? Y ya. Sí, señora, no más. Eso es lo único que tenemos pendiente, que es de la sesión del tema 0, ¿no? No más. Cuando terminemos este tema 1, que puede ser la próxima sesión o la siguiente, cuando lo terminemos, entonces quedará el trabajo de la evidencia de este tema. Bien. Bueno, y eso fue lo que hicimos. Dejamos ya como ahí introducido el concepto. Les dejo otra consultica. Hagan una consulta en torno a qué es el logaritmo. ¿Vale? ¿Alguien me iba a hablar? Sobre esa consulta, logaritmo a referencia de la temática, o sea, de matemáticas. Sí, claro. El logaritmo es una operación matemática. Ah, ok. Le iba a preguntar. Ahí les estoy escribiendo que hay que consultar. Hay que consultar histograma, ojiva, logaritmos. Y logaritmos. Le iba a preguntar, ¿dónde puedo conseguir el video para instalar la licencia? Es que no. Está está explicado en la sesión 1, la sesión pasada. Ah, verdad que ya están cargadas. Listo, profe. Está cargado ahí. Y ahí lo manda a una página y ahí hay que dar los datos y ya descarga la licencia e instala. La instalación tiene dedíquenle tiempito a la instalación, los que no lo hayan hecho, porque pues hay detallitos. Vean el video de la clase pasada que ahí aparecieron muchos detallitos y sobre todo que el Windows no estaba completo, entonces él debe instalar algunas cositas adicionales. Me pregunta Paola, ¿estas tareas se hacen en el cuaderno o deben hacerse en Word? No, todo este trabajo que están haciendo es trabajo para ustedes. De todo esto que hemos hecho, de las consultas, de los talleres, eso es para ustedes. Lo hacemos en Excel. ¿Listo? Supongo que ustedes van tomando apuntes no sé si en Word o en un cuaderno de papel, van tomando sus apuntes. Cuando llegue el momento de entregar las evidencias, eso va a ser en Excel. ¿De acuerdo? No, porque pues ya será con el simulador. Pero yo les advierto, yo les digo, mire, este trabajo es para entregarlo. De resto es trabajo de ustedes. Ese es trabajo para aprender. ¿Vale, Paula? Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, mis amigos, entonces consultar qué es logaritmo. Logaritmo es una operación. ¿Listo? Una operación matemática, tiene que ver con la exponenciación. Lo que pasa es que a veces el nombre ya nos confunde, nos enreda, ¿no? Ya logaritmo es como complicado, eso es más fácil. Bien. Creo que no me acuerdo si en los videos lo expliqué un poquito. Bien. Entonces vengan preparados con ese tema porque lo vamos a necesitar. Bueno. ¿Listos? Entonces, pues nos vemos el martes. Vale, profe, muchas gracias. Ahora como tenemos grupo WhatsApp, pues ahí por el grupo, lo que se necesite, ese grupo, esa es una ventaja porque ahí uno en cualquier momentico les puede ayudar. ¿Listo? Buena noche y éxitos. Profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche.
Igualmente, Muchas gracias, profesor, que esté muy felicidades. bien. Chao, Miguel. Chao, felicidades. Chao, Instru- Manuel. Chao, Lionel. Chao, María Fernanda. Adelante, Laura. Instructor, es que al WhatsApp pues mandé el video de cómo pues hago el gráfico. No sé si su merced me puede confirmar si es el Office para pues actualizarlo. ¿Mandaste el video? Sí, el video A de ver. cómo hice el gráfico. Ah, ya. Voy a ver si lo puedo ver acá. A ver. Ujú. Ya lo miré. Yo creo que tiene que entrar a la configuración del video y decirle que los datos están en columna, no en fila. Bien. Es un asunto de configurar el video. El ¿Listo? gráfico, ¿sí? Perdón, el gráfico. Ese es el asunto. Es el gráfico el que está desconfigurado en esa versión, en ese Excel que tienes. Me parece, porque es que no estoy seguro, que creo que los datos están. Tú los tienes en columna, pero Excel los está viendo en fila. Y eso hay que entrar en la configuración del video creo que es cambiar datos, y ahí en los datos uno le dice que no están en columna, sino en fila. Bien. Ah, vale, profe. Ensaye por ahí a ver cómo le va. Antes de aprendí y me cuenta. Listo, gracias, profe. Bueno, felicidades. Vamos a detener la Profe, grabación.